Bueno, yo era muy pequeño, 10 años de edad, pero por razones quizás de los ancestros de mi familia, la política siempre me interesó. Entre ellos, lo que acontecía en Cuba en aquella época, gobernaba Fulgencio Batista en su primer mandato constitucional en este caso, y se había convocado una convención constituyente, que era lo que en definitiva marcaba la diferencia de la Cuba de antes a la Cuba que vino después. Y esa convención constituyente se inauguró en el Capitolio Nacional, en la sesión de la Cámara de Representantes, en ese hemiciclo. Y este tío mío, Rafael Menéndez, que fue expedicionario de Jibara y que fue para mí, cuando yo era tan pequeño, el introductor en la vida política cubana, me llevaba todas las tardes al Capitolio. Yo vivía en La Habana Vieja y me llevaba al Capitolio y desde las galerías de arriba del hemiciclo presenciábamos los debates de la constituyente donde participaban distintos partidos políticos y de alguna forma era un mosaico de lo que era la Cuba de entonces. Estaban los auténticos, los comunistas, los conservadores y en definitiva las distintas fases del proceso cubano se dirimieron ahí y de ahí salió esa constitución de 1940 que para la época era una de las más avanzadas del mundo. En gran medida tenía el contenido de la constitución republicana de la República Española, valga la redundancia, que se hizo en 1935. Y de esta manera la constitución cubana recogía una serie de derechos que hasta entonces no estaban reconocidos en ninguna constitución de América Latina. Digamos que para un niño de 10 años, contemplar un debate entre comunistas, ortodoxos de entonces, que eran los auténticos, pues significaba mucho, puesto era una especie de discusión abierta de las distintas corrientes políticas del país. Y esa constitución de 1940 estuvo vigente hasta el 10 de marzo de 1952, cuando el nuevo Batista, ya no el presidente constitucional del 40 al 44, sino el Batista ambicioso del poder y de dinero, irrumpe de nuevo en la vida política cubana con un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, cuando vio que era imposible ganar las elecciones que se disputaban entonces entre los auténticos que llevaban de candidato al ingeniero Evia, que ya había sido presidente de Cuba por 24 horas en 1933, y los ortodoxos, que eran los seguidores de Eduardo Chivas, muerto Chivas como suicida político, hecho trascendental y que en cierto modo cambió el destino de la Cuba de entonces, pues que llevaba como candidato presidencial al doctor Roberto Agramonte Pichardo, que había sido candidato vicepresidencial con Chivas en esas elecciones, la primera, la de 1948, y después la de 1952, que no se produjeron por el golpe de Estado de Batista. Más una pregunta, ¿esta constitución fue llevada a referendo a toda la isla cubana? Realmente no estaban tan adelantados como ahora. Y la participación ciudadana no fue a través de un referéndum, sino más o menos había una inquietud por conocer qué se estaba discutiendo en ese hemiciclo del Capitolio Nacional. Y lo que se hacía era que se transmitía por todas las emisoras del país, muchas de las emisoras del país, por radio, que todavía la televisión no había irrumpido en la vida cubana ni en ninguna parte. Quizás en Inglaterra ya había televisión incipiente, como también en Estados Unidos en base experimental. El radio era lo que dominaba, aparte de la prensa impresa, la manera de comunicación. Y entonces, altoparlantes en las afueras del Capitolio permitía congregar a cierto público que escuchaba los distintos debates que se llevaban a cabo en el Capitolio. Diríamos que no hubo consenso a través de lo que llamaríamos un debate abierto sobre la constituyente y sobre todo ese referéndum
se ha establecido a lo largo y ancho de todo el país una especie de convocatoria a la discusión, y así se ha hecho. ¿Puede decirse más que fue Fulgencio Batista el primero que violó esa constitución? Bueno, realmente desde el punto de vista institucional sí fue Batista el que la violó, pero desde el punto de vista moral también los propios auténticos que contribuyeron desde el punto de vista ético, por cuanto lo que se introduyó en el país con el triunfo del doctor Gauss San Martín, que se veía por los cubanos como un mesías que iba a resolver todos los problemas de la República, en lo que introdujo fue el robo, la corrupción y la politiquería rampante. De ahí que dio lugar a que ese partido auténtico, revolucionario cubano auténtico, que había tomado el nombre del partido de José Martí, el de la guerra de independencia, pues cifrara a los cubanos su esperanza en esa organización política. Al final hubo un desprendimiento de ese partido auténtico de aquellos que tenían una posición ética superior, y fue lo que encabezó Eduardo Chivas como movimiento del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos. Realmente Batista no solamente hizo daño a la República, sino también a su propia vida pública, por cuanto el Batista de 1952 era la contradicción de lo que fue el Batista de 1940, que una vez en el poder trató de alguna forma de enmendar la plana de su propia ejecutoria, desdiciendo lo que había hecho en 1940, darle a Cuba la oportunidad de una constitución, y también por su parte crear condiciones para que los cubanos tuvieran una iniciativa más abierta y más democrática. Estamos conversando con Marcel Lechny en esta transmisión especial sobre el tema de la Constitución cubana, y hemos hecho un primer paréntesis hablando de la historia y de la famosa y conocida Constitución del 40. Bueno, ya la Revolución cubana llega a sus 60 años, y en este periodo hemos tenido nuevas constituciones, ¿no? Hay que destacar, digamos, la de 1976, que un poco al llegar esta viene con nuevos aires. Yo quería realmente preguntarle rápidamente, para entrar en concreto, la nueva constitución, la que se dispone a aprobar el pueblo cubano en un referendo, ¿qué opina usted sobre esta constitución después de tener tanta experiencia? Bueno, yo he seguido a través de la internet el constante ajetreo constituyente de los cubanos que viven en la isla. Y lo que me llama la atención es cómo los que se oponen a la nueva constitución y a sus reformas la califican de constitución fidelista, en contradicción con la constitución de 1976, que esa misma oposición, o los llamados disidentes, calificaban de constitución estalinista. Sencillamente era estalinista, decían ellos, o dicen ellos todavía, porque en esa constitución, pues, de alguna manera, tuvo participación decisiva el que fuera líder o dirigente máximo del Partido Socialista Popular y dirigente del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderillo, que participó en la constitución de 1940, representando al Partido Comunista Cubano. Como Blas Roca tuvo una significativa participación en la elaboración de la Constitución de 1976, se ha dado en llamar por esos opositores que era una constitución estalinista, porque decían que provenía del sistema constitucional de la Unión Soviética. Yo no creo que era del todo así, pero de todas formas, si aceptamos que la oposición califica a la Constitución de 1976 como una constitución de corte estalinista, la pregunta es cómo esa misma oposición ahora va a convocar a los cubanos a que la elección de referéndum voten no a la nueva constitución, la que ellos califican de fidelista. Bueno, si esto fuera así y los cubanos votaran a favor de la constitución anterior, votarían por la anterior, puesto que si votan no a la constitución nueva, están votando a favor de la anterior.
Y se daría la contradicción que esos que califican a esta constitución de fidelista y que por eso ordenan votar en contra a sus seguidores, que no son muchos, entonces estarían votando por la ratificación de la constitución del 76, a que ellos llaman estalinista. Son contradicciones que no hay manera de salir de ellas. Y yo creo que lo saludable para los cubanos es avanzar hacia el futuro. Esta nueva constitución, la que está en discusión, la que se lleva a referéndum, es mucho más avanzada que la de 1940 y por supuesto también la de 1976. Yo no tengo derecho a voto, no vivo en Cuba. Si votara, votaría por el sí, porque siempre el sí es mejor que el no. Yo también votara por el sí. Ahora, ¿qué cosa tiene novedosa? Porque podríamos hablar muy brevemente. El hecho de que los municipios, por ejemplo, tengan una autoridad superior a la que tuvieron hasta hace poco con la anterior constitución, es un hecho que puede también fortalecer la economía cubana. Bueno, yo creo que en el aspecto económico la constitución va a ser decisiva, porque si el sistema cubano tiene deficiencias, que todo sistema las tiene, uno de ellos, lo más significativo, es que el municipio no juega ningún papel importante en el desarrollo económico del país. Y con esta nueva constitución, el municipio sería la base fundamental de la sociedad cubana, participando el ciudadano más directamente que de una forma del sistema del gobierno central, tomando todas las riendas del poder. Este nuevo sistema que se va a inaugurar con la Constitución de 2018, bueno, 2019. Esta es la Constitución del 19. La Constitución del 19 tendrá una mayor apertura a la base popular. Y creo que eso es bueno para el país. Además, tendrá la figura ahora de un primer ministro. O sea, se está hablando, se aprueba a partir de ahora, ¿no? Yo creo que también eso es una innovación interesante, porque en el sistema cubano actualmente, claro, no hay que olvidar que también la Constitución del 76 reflejaba la impronta de la presencia del líder de la revolución, cuya historia personal, su historia política y sus actividades llevaron a concentrar bastante más el poder que en un sistema anterior. Y creo que eso pues es excepcional. Fidel murió y con su muerte quedó atrás todo un proceso. Y ahora los cubanos tienen que entender que el país tiene que ser gobernado por cualquier hombre apto para el cargo. Ya no hay excepcionalismos. Por lo tanto, si el presidente Díaz-Canel, que es el que emergerá como el nuevo presidente de Cuba, de esa constitución, pues evidentemente él es un mortal igual que otro cualquiera. De manera que la Constitución contempla que hasta el más simple cubano pueda ser presidente de la República con el equilibrio que da un parlamento activo, un primer ministro y un consejo de Estado. Creo que de esa manera los cubanos tendrán mayores oportunidades, inclusive hay más derechos que las anteriores constituciones. Sobre todo la del 76, cuando se habla del habeas corpus, que es una especie de instrumento legal que protege la libertad individual del ciudadano. Bueno, hay que decir que en el tema de la continuidad, que lo ha planteado en más de una ocasión, el propio Fidel lo planteaba, casi siempre, el tema de la continuidad, porque la revolución realmente es consecuencia de una sola revolución desde 1868 y después cuando se preparó la otra guerra necesaria por Martí. Dentro de unos años ya no estará Díaz-Canel. ¿Se imagina cómo va a ser el nuevo presidente después de Díaz-Canel? ¿No se lo imagina usted? Porque si digamos, es tan pegado a las nuevas tecnologías, tan pegado al pueblo, armando iniciativas, en contacto con la gente a través de las redes sociales, ¿cómo será el próximo presidente? Porque aquí hay un empantanamiento en Miami. Todo el mundo habla aquí del castrismo. No se han dado cuenta realmente que están empantanados y que en Cuba ocurrió una revolución donde no solamente los Castros, sino todo el mundo intervino. Mira, yo considero que la mejor constitución es aquella que permita que el ciudadano más simple pueda ser presidente de la República. Y yo creo que vamos por ese camino.
esta nueva constitución no es hecha a la medida del presidente actual. Es para el siempre, para el futuro, para el destino. Yo no digo que no vaya a haber otra constitución de aquí a unos cuantos años, pero creo que los instrumentos legales que emanan de esta constitución evidentemente permitirán a los cubanos ser más participativos en los destinos de la nación y por lo tanto más abierta y más democrática la sociedad cubana de hoy. Usted es el director de Radio Miami, que le hemos puesto en las redes Radio Miami TV sencillamente para incorporarle nuevas cosas, imágenes y hacerlo un poco más moderno, ¿no? Pero actualmente hay una campaña muy fuerte, mediática, en contra de lo que va a ocurrir el día 24 de febrero en Cuba, que parece que no están acostumbrados a la victoria cubana. ¿Cuál sería el diseño realmente para los medios que hoy tenemos la tarea, diría yo, de exponer la verdad? Porque además Radio Miami dice justamente eso, que es una tribuna de la verdad. ¿Cuál sería la estrategia? ¿O cuál es realmente? Bueno, realmente en el mundo real no es siempre el mundo de la Internet. No te olvides que las nuevas tecnologías permiten que la mentira repetida 1000 veces se convierta en verdad. Y yo lo que creo que en esa contradicción de lo que es y lo que no es, estamos empantanados los cubanos. Sobre todo porque hay un foco perturbador eternamente anticubano que radica precisamente en esta ciudad de Miami, que hace todo lo posible por tergiversar la realidad cubana para presentar al mundo una Cuba que no es como es. No digo que sea perfecta, no digo que sea mejor, sencillamente no es lo que es. Que esto es muy importante señalarlo. Yo no estoy diciendo que la Cuba actual, la que gobierna la revolución, sea perfecta o sea eternamente inmortal. Todo pasa y todo cambia. Pero lo que sí creo es que la imagen que se le da por estos opositores manejados por los hilos tenebrosos de los pro-imperialistas es una Cuba que no es la verdad. Hasta el punto de que yo me encuentro con personas que se creen cosas que fueron ciertas en un momento pero que ya no lo son. Es decir, encontrar a alguna persona y decirme, bueno, tú sabes que en Cuba, tú vas a Cuba. Sí, yo voy a Cuba. Pero tú sabes que en Cuba los cubanos de a pie no pueden ir a los hoteles. Y yo le digo, se ve que tú eres un ignorante político. Porque si hubiera estado en capacidad de entender la realidad, podría haberme dicho, tú sabes que los cubanos antes no podían ir a los hoteles. Esa verdad solamente se comprueba en la realidad cubana yendo al país.